Bienvenidos a Testigos del Miedo, un canal donde los escalofríos y las historias más aterradoras se entrelazan en un camino de suspenso y misterio. Les habla Señor Carax. Prepárate para adentrarte en un mundo oscuro y siniestro, donde cada narración te sumergirá en un mar de emociones intensas y te mantendrá al borde de tu asiento. ¿Estás listo para enfrentar tus peores pesadillas y convertirte en testigo de lo inexplicable? Únete a nosotros en este viaje aterrador y descubre que, a veces, lo más terrorífico se esconde justo en las sombras de nuestra imaginación. Bienvenido, bienvenida a Testigos del Miedo. Recuerdo claramente el día en que todo cambió para siempre. Era un oscuro y lluvioso invierno cuando recibí la terrible noticia de que mi padre, un orgulloso trailero, había fallecido en un horrible accidente de tráiler. Mi mundo se derrumbó en un instante y una profunda tristeza se apoderó de mí. Durante años, mi padre había sido mi héroe y mi confidente. Pasábamos innumerables horas juntos, viajando por carreteras interminables y compartiendo historias de terror mientras conducíamos en la soledad de la noche. Pero había una historia en particular que mi padre siempre me contaba, una historia que ahora me atormenta de una manera completamente nueva. Mi padre llamaba a este ser maligno el Descarnado. Según su relato, el Descarnado era una antigua víctima de atropellamiento que ahora vagaba por las carreteras en busca de venganza. Se decía que acechaba a los traileros imprudentes, aprovechando su negligencia y cobrándose su precio en sangre. En cada historia, mi padre describía al Descarnado como un espectro retorcido, con pedazos de piel quemada y carne de sus músculos desgarrada, con fracturas de huesos expuestas y una mirada penetrante. Decía que su risa era escalofriante y su presencia aterrorizante. Según mi padre, solo los más valientes y cautelosos podían escapar de su persecución infernal. Nunca creí mucho en esas historias, aunque me encantaba el suspenso y la emoción de escucharlas. Siempre las consideré meras fantasías para entretenernos durante los viajes. Pero ahora, con la pérdida de mi padre todavía fresca en mi corazón y mente, esas historias adquirieron una oscura realidad. Comencé a trabajar en el negocio de transporte de mi padre, decidido a honrar su memoria y continuar su legado. Pero cada vez que me encontraba solo en la carretera por la noche, sentía una presencia inexplicable, como si alguien estuviera vigilándome desde las sombras. Mi mente divagaba entre la realidad y las leyendas que mi padre me había contado en la infancia. La tensión creció a medida que mi primera entrega importante se acercaba. Estaba decidido a demostrar mi valía y no permitir que el miedo me dominara. Pero cuando llegó la noche fatídica, la tormenta se desató con furia y la lluvia golpeaba el parabrisas de mi camión como miles de diminutas balas de cristal. Mientras conducía por una carretera solitaria, un olor nauseabundo de muerte y descomposición inundó el ambiente. Un hedor que se aferraría a mí para siempre. Segundos después, una sombra espeluznante apareció en la distancia. El corazón me dio un vuelco y mis manos se aferraron al volante con fuerza. Fue ahí que lo vi. Reconocí al instante la figura grotesca del Descarnado, que mi padre había descrito tantas veces. Sin embargo, era más desagradable de lo que mi padre pudo describir en sus historias. Su apariencia física era verdaderamente aterradora y perturbadora. Vestía harapos desgastados y andrajosos que colgaban de su cuerpo esquelético. Estos trapos estaban empapados en sangre coagulada y manchados por la suciedad de la carretera, como si hubiera vagado durante siglos en busca de víctimas. Su piel ennegrecida, como si se acabara de quemar, y con coágulos de pus emanando de la misma. Sus huesos desgastados estaban expuestos al mundo en múltiples fracturas, mostrando una imagen de putrefacción y decadencia.
Cada pedazo de músculo que le quedaba estaba desgarrado e incompleto, como si hubiera sufrido innumerables daños en algún tipo de accidente fatal. Y su rostro, nunca olvidaré su rostro, una cara deformada por el tiempo y el dolor, que mostraba una sonrisa retorcida y malévola. Sus labios estaban desgarrados y descompuestos, se curveaban en una mueca sádica que revelaba una fila de dientes rotos y afilados. En lugar de tener ojos, sus cuencas estaban llenas de una oscuridad impenetrable, y a pesar de no encontrarle ojos, la intensidad de su mirada era aterradora e hipnótica, ya que transmitía una malicia y una sed de venganza incomprensibles. Su presencia era una grotesca manifestación de la muerte y el sufrimiento. La risa siniestra del ente resonó en mis oídos mientras se acercaba rápidamente. La visión de su rostro desfigurada quedó grabada en mi mente mientras luchaba por mantener el control del camión. La presión de aquella mirada sobre mí era casi insoportable. Instintivamente recordé las palabras de mi padre. Mantén la calma y no cedas. Solo los valientes y cautelosos pueden escapar. Tomé una bocanada de aire y a pesar de que el miedo me embargaba, me concentré en conducir con prudencia, evitando cualquier error que pudiera desencadenar su ira. A medida que me alejaba de la presencia del descarnado, sentí un enorme alivio. Había logrado superar la prueba y evitar el destino terrible que mi padre había encontrado. Desde ese día en adelante, nunca subestimé la importancia de la precaución y el respeto al conducir. La historia del descarnado se convirtió en una advertencia constante para mí. Aunque ya no estoy acompañado por la voz tranquilizadora de mi padre, siento su presencia en cada trayecto que hago. Honro su memoria siendo un trailero responsable y compartiendo su historia para que otros no cometan los mismos errores. A veces, cuando la noche cae y el viento aúlla a través de los árboles, todavía escucho la risa oscura y escalofriante del descarnado. Pero en lugar de temer, me convierto en un testigo de advertencia viviente, recordando a todos los traileros la importancia de la prudencia en la carretera y el respeto por aquellos que vinieron antes que nosotros y pagaron un precio terrible. Testigos, ha llegado el momento de cerrar las puertas de las sombras y despedirnos. Pero recuerda, los miedos nunca descansan. Agradecemos sinceramente a todos los valientes testigos que nos han acompañado en esta escalofriante travesía por el terror. Esperamos haber despertado tus más profundos temores y te hayamos transportado a un mundo donde lo inimaginable se convierte en realidad. Nos despedimos con la certeza de que el miedo seguirá acechando en los rincones más oscuros de tu mente, recordándote que siempre hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver. Recuerda que puedes enviarnos la historia de la que fuiste testigo al correo fuitestigodelmiedo@gmail.com. Hasta la próxima vez, testigos. Les habló Señor Carax. Que tus noches estén llenas de suspenso y tus sueños se tejan con hilos de inquietud.